Por ejemplo, tendencia monopolística. Definición, características, diferenciación de producto, maximización de beneficio, ineficiencia y la publicidad. Esos serían un poco todos los ítems o cosas que vamos a ver en esta nueva estructura de mercado. El propio nombre ya lo indica. Es decir, me está diciendo que estamos ante un mercado en el que hay competencia. Por tanto, ya no estamos hablando ni monopolio ni oligopolio. Pero también nos pone una segunda condición. Hablamos de competencia monopolística. Es decir, que se parece a un monopolio. Es decir, la propia palabra en sí nos está indicando que tiene características de competencia perfecta, la palabra competencia, pero tiene características de monopolio, la palabra monopolística. Por tanto, en base a eso, partimos de ver todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Por cierto, ¿por qué tenemos este bar que tenemos, o este restaurante que tenemos aquí? Pues evidentemente, porque uno de los ejemplos más claros que se puede ver en general suelen ser los restaurantes, los hoteles, el sector turístico. Se asemeja bastante a la mayor parte de los negocios que hay en el turismo. Y he puesto el bar por poner o este restaurante por poner un ejemplo. ¿Qué tiene este restaurante? ¿Qué le hace diferente a los demás? Pues posiblemente nada, lo vemos y decimos, bueno, esto es el bar de un teleclub o lo que sea, ¿no? Pero quizás tienen cosas importantes, amor, la decoración, hay gente que le gusta. A lo mejor este señor que está aquí, el camarero, es muy simpático, hace un buen servicio, los baños que están aquí dentro a lo mejor están limpios, el cocinero que está detrás a lo mejor hace una muy buena comida. Es decir, o resulta que está muy bien situado ese restaurante en una primera línea de una playa, es decir, o de un centro de una ciudad. Es decir, tiene elementos que le pueden diferenciar y esa es la clave de lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Entonces, la definición es lo primero que vamos a ver. La definición es esta que tenemos aquí. El modelo de competencia monopolística describe una estructura de mercado común en la que las empresas tienen muchos competidores. En este caso, estaríamos hablando de una característica muy propia de la competencia perfecta, pero cada uno de ellos vende un producto ligeramente diferente. Recuerden que en competencia perfecta hablábamos que el producto era homogéneo, ¿no? Aquí no, aquí el producto es diferenciado, homogéneo o idéntico, ¿no? Aquí no, aquí estamos hablando que el producto es diferenciado. Y esta diferenciación del producto es lo que le va a hacer parecerse al monopolio. Y no va a ser competencia, o no se va a parecer a la competencia perfecta. Y básicamente porque esa diferenciación del producto le va a permitir tener influencia sobre los precios, que es característica propia de la competencia imperfecta. ¿Vale? Le permite influir sobre los precios. ¿Vale? La influencia o no sobre los precios será mucha o poca dependiendo de la diferenciación que consiga el producto, evidentemente. Bueno, como dije antes, con estas características y las que vamos a ver ahora, se asemejan estos mercados a los de competencia perfecta en algunas cosas y a los de monopolio en otras. Lo veremos después y es efectivamente lo que es una mezcla de los dos. Entre las características que tenemos o que tienen esta estructura de mercado son las que estamos viendo aquí. Los productos están diferenciados, está la clave, es un elemento fundamental, que los productos están diferenciados, que hace que no sea o difiera de la característica específica que tenía la competencia perfecta, en que las empresas competitivas producían un bien idéntico u homogéneo. Aquí no, aquí hay esas diferencias pequeñas o grandes, hace que el producto hace que las empresas puedan tener ciertas capacidades de influencia sobre el mercado.
Otra característica, las bajas barreras de entrada y de salida hacen que... voy a borrar esto que luego lo utilizo. Las bajas barreras de entrada y salida hacen que sea muy fácil entrar y muy fácil salir. En este caso, sí que coincide con los mercados de competencia perfecta y en este caso sí que difiere de los de monopolio o de los oligopolios. Otra característica más, el número de empresas es muy grande, empresas independientes, y hacen que, evidentemente, en este caso, sí esta tercera característica les hace parecerse también a la competencia perfecta. Aquí sí que difiere mucho y le hace parecerse mucho a la competencia, al monopolio, es que las empresas tienen cierta capacidad de influencia sobre los precios y, por tanto, su curva de demanda a la que se enfrentan estas empresas tiene pendiente negativa. ¿De acuerdo? Entonces sería una empresa en competencia perfecta, mientras que las empresas en competencia perfecta tenían una curva de demanda totalmente plana. ¿Vale? Empresa competitiva, la curva de la demanda, y una empresa en competencia monopolística. Esta situación, repito, le hace asemejarse mucho más a la competencia, al monopolio que a la competencia perfecta. Respecto a los beneficios, en el corto plazo los beneficios son extraordinarios, pasa como en casi todas las empresas, pero en el largo plazo esos beneficios acaban siendo normales. Recuerden que el concepto de beneficio normal. En economía el beneficio normal es aquel que es igual a cero. Les recuerdo que el beneficio normal incluye entre sus gastos el coste del empresario, es decir, la remuneración del empresario, no como se hace en contabilidad, que el beneficio, que la remuneración del empresario del capital no está incluido en los beneficios contables. En cambio, en economía, repito, el beneficio normal implica que dentro de ese beneficio normal, que es cero, ya se ha contabilizado la remuneración del empresario, la remuneración del capital invertido, como un coste más. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro esto. Corto plazo, beneficios extraordinarios. Largo plazo, los beneficios acaban siendo nulos, cero, o que llamamos beneficios normales. Desaparecen conforme va pasando el tiempo. Otra característica, esto ya lo veremos de todas maneras cuando veamos la maximización del beneficio, tanto a corto como a largo plazo, es de las cosas que veremos posteriormente. ¿Qué suelen hacer estas empresas en general? Recurrir a la publicidad con el ánimo de diferenciar el producto, con el ánimo de crear marca. Es decir, conseguir que tu marca sea lo suficientemente conocida y diferente para poder poner un precio superior al que pondrías en competencia perfecta. Esa sería la idea y ese es el recurso que utilizan estas empresas de la publicidad. Otra característica específica también de este tipo de mercados es que, por lo que hemos dicho anteriormente, sobre todo en el último punto, el empresario ya no solo tiene que dedicarse a producir con los costes más bajos posibles, como puede ser una empresa competitiva. Aquí el empresario tiene que pensar en la producción, como piensan todos los empresarios, incluyendo las empresas competitivas, pero también tiene que pensar en otras cosas. Tiene que pensar en marketing, la publicidad que tiene que hacer para diferenciar su producto, tiene que innovar, aunque esto lo veremos más adelante. Bueno, déjeme borrar esto, me salió bastante mal. Tiene que pensar en manejar adecuadamente y tener los suficientes recursos humanos para poder manejar
o ofrecer buenas cosas a sus clientes, es decir, que los propios trabajadores generen un valor añadido a la empresa. Es decir, el empresario tiene un papel mucho más importante que en las empresas competitivas que simplemente se tienen que dedicar a producir y punto. El resto de aspectos de la empresa pues no tiene nada en cuenta. De hecho, incluso la fijación de precios es importante para un empresario aquí, mientras que el empresario competitivo, que está en una empresa competitiva, simplemente el precio ya se lo marca el mercado, él no tiene que pensar en qué política de precios poner. Aquí sí tiene que marcar y manejar precios también, por ejemplo. De ahí la importancia del empresario en este caso. Otro aspecto diferencial de la competencia monopolística respecto a la competencia perfecta es que la información es amplia, pero ojo, no es perfecta. Y en este caso, pues evidentemente sí que no difiere bastante de las empresas competitivas. La información, pese a ser amplia, no hay información suficiente para los consumidores para que no puedan discriminar claramente un bien de otro. Por ejemplo, sería muy complicado que conozcamos, si mañana nos queremos, ojalá, ¿no? Pero si mañana queremos irnos a cenar, conocer exactamente la carta de todos los restaurantes a los que pretendemos ir. No los conocemos, no conocemos ni los precios ni la carta. Es muy complicado toda la información. Tenemos algunas informaciones, o incluso un hotel. Sabemos si un hotel hace ruido, si un hotel... por mucho que nos digan cosas, tiene algún defecto en las habitaciones, son calurosas, no son calurosas, es decir, hay cosas que no terminamos de conocer del todo en este tipo de mercado. La información es amplia, repito, pero no suficiente ni perfecta. Bueno, hay otra característica, aunque más bien es una consecuencia de algunas anteriores, que al tener bajas barreras de entrada, es posible que las empresas nuevas puedan entrar muy fácilmente al mercado, evidentemente. ¿Y por qué entran? Entran básicamente porque vienen atraídos por los beneficios extraordinarios que se generan. Esta situación también la veremos después, pero que se entra muy fácilmente al mercado por parte de las nuevas empresas. Y por último, este tipo de mercado, lo que la caracteriza por todo lo que estamos viendo, sobre todo por la característica principal que vemos inicialmente de que los productos son diferenciados, son muy dinámicos. ¿Y por qué son dinámicos? Porque las empresas permanentemente, para diferenciarse, están tratando de innovar, están tratando de buscar nuevas experiencias para sus clientes, están buscando nuevos, en el caso de los restaurantes, nuevos platos, en el caso de los hoteles, nuevas experiencias, en el caso de las empresas turísticas en general. Es decir, se busca innovar, y esta es una particularidad muy propia de la competencia monopolística. Es decir, para evitar que te entren nuevas empresas al mercado, tratas de mejorar tu producto, tratas de cambiarlo, tratas de adaptarte mejor a los consumidores. ¿De acuerdo? Estas son las características principales que tiene la competencia monopolística. A partir de ahora tenemos que aquí una serie de ejemplos de negocios que podrían ser muy parecidos a todos los que vemos nosotros por nuestras calles, que son negocios que pueden tener cierto nivel de diferenciación. Por ejemplo, este que tenemos aquí, un restaurante. Los restaurantes pueden ser mejores o peores según estén localizados. No nos gusta un restaurante en primera línea que en segunda. O que tenga unos buenos cocineros, un buen maître o un buen servicio de sala. O que tenga una publicidad muy buena y un conocimiento general del público que le hace ser diferente. Una reputación, un prestigio, todo eso hace que el producto que de este restaurante, por ejemplo, que estamos viendo aquí, sea diferente a otro. Lo mismo puede pasar en un hotel que tenemos aquí abajo. No es un hotel que está al lado del mar, al lado de un puerto, como el caso este, que es un hotel que está en el interior de una zona industrial o en una zona comercial o en el centro de negocios de una ciudad. Tampoco es lo mismo que un hotel moderno, nuevo como este, un hotel
con una decoración más anticuada, etc. Lo mismo un spa, que lo vemos por aquí, es decir, lo mismo que aquí los servicios pueden ser diferenciales, uno puede tener aguas de un tipo o aguas de otro tipo, los servicios que prestan desde el punto de vista interno también puede ser distinto, lo mismo que un pub que tenemos aquí debajo, en los ambientes, el ambiente, el personal que está allí, todo eso lo hace ser diferentes unos a otros. Es decir, características que estamos poniendo aquí arriba que les hace ser diferentes. Esa diferenciación que estaba hablando, ¿en qué puede consistir? Bueno, aquí puse el ejemplo de antes. Es decir, sabemos, en el primer caso, que puede haber diferenciación física del producto. En el sector turístico es mucho más complicado. Pero bueno, imagínense empresas que venden perfumes, ¿no? Es decir, sabemos que en muchas ocasiones el envase que lleva un perfume es un elemento distinto, diferencial, y que en muchas ocasiones hace que el producto se venda mucho más que otro. Cuando hablo de perfumes, hablo de cualquier otro servicio que tenga un envase o que tenga una serie de características. Esas son las características físicas del producto. Desde el punto de vista turístico, por ejemplo, físico, podría ser también esto que estamos poniendo aquí, es decir, la habitación de un hotel, una decoración determinada, hace que sea distinto esa habitación de este hotel respecto a otras habitaciones de otro hotel. Aquí estamos consiguiendo, a través de una pequeña diferenciación física, distinguirnos unos hoteles de otros. En los hoteles, por ejemplo, la decoración, hoteles e incluso restaurantes y otras empresas turísticas, es importantísimo. El ambiente que genera con las luces, con los jardines, cualquier hecho de este tipo, podríamos englobarlo dentro de lo que estábamos llamando nosotros diferenciación física del producto. ¿Cómo podemos también continuar diferenciando a través de otro tipo de cosas? Por ejemplo, del marketing. Unas buenas campañas publicitarias te permite diferenciar tu producto. A veces una buena publicidad hace que tu producto sea mucho más atractivo y por lo menos parezca diferente. Muchos aquí incluso la percepción que tienen los turistas en muchas ocasiones es mucho más importante que realmente el producto en sí mismo. Es importante, evidentemente, pero necesitas del marketing, de la publicidad para conseguir esa diferenciación. También el capital humano, por eso aquí he puesto estas dos personas que están sirviendo en una sala de un restaurante. Pues evidentemente el buen servicio, un staff preparado que atienda convenientemente a los clientes, pues hace que un producto en muchas ocasiones sea diferente, y sobre todo en el sector turístico. Un hotel, un restaurante, tiene que tener, o incluso el ejemplo que les pongo aquí abajo de Airbnb, es decir, el trato personalizado de anfitrión-huésped a veces le ha generado una diferenciación muy potente respecto a los hoteles, ¿no? Es decir, aquí he conseguido cosas distintas. Y por último, los canales de distribución. También el ejemplo que les pongo aquí de Airbnb nos puede valer mucho, es decir, en muchas ocasiones Airbnb ha conseguido diferenciar la distribución a través de sus herramientas respecto a lo que pueden ser otras agencias online, etcétera, o a través de las agencias físicas. Pero incluso voy más allá, lo que he puesto aquí en el grupo de antes. Si el paquete turístico me lo ofrece un tour operador empaquetado, como habitualmente se viajaba, a lo mejor no me satisface igual si el canal es físico, si me lo ofrece una agencia de viajes especializada, muy conocida, de mucho renombre. A lo mejor hay clientes que prefieren ese otro distribuidor. También la forma de distribuirlo, repito, puede ser cambiar que un producto sea o parezca por lo menos distinto a otros. Esto en cuanto a las formas de diferenciar un producto, que están de muchos tipos, pero bueno, en general, pequeños elementos que puedan ayudar a que un producto sea distinto. El ejemplo que les puse antes, en el caso del turismo, importantísima la localización.
de los negocios. Sabemos, aquí lo sabemos muy bien, no es lo mismo estar en la avenida de las playas de Puerto del Carmen a estar en una segunda línea, por ejemplo, o estar en el centro comercial, no lo sé, el centro comercial Dayland a estar en una calle de Playa Honda, una calle de Arrecife, no es lo mismo. La localización implica en muchas ocasiones movimiento de más personas o de menos personas, permite que tengas unas vistas o no tengas esas vistas, es decir, elementos que también en este caso mm, quizás son más propios del turismo, la localización u ubicación de las empresas. Bueno, pues con esto y por hoy creo que es bastante lo que hemos visto, y para evitar sobrepasar mucho y saturarnos mucho, vamos a dejar la maximización del beneficio a partir de la próxima clase, el próximo lunes. ¿Alguna duda respecto a lo visto? La próxima clase va bastante importante porque vamos a utilizar bastantes gráficas, ¿eh? Vamos a tener que manejarnos. Si se fijan, esta gráfica es prácticamente igual que la que vimos en el monopolio, pero ya veremos que esto cambia un poco después porque tenemos que saber la mutación de este gráfico, que es muy parecido al que vimos en el monopolio, a qué ocurre en el largo plazo. Y ahí es donde está el gran cambio de lo que estamos viendo. Bueno, pues con esto terminamos.